precisamente por la disrupción. A continuación, me permito presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, nuestro coeditor Hernando Cepeda Sánchez. Él es historiador, es PhD en Historia de la Universidad Libre de Berlín, profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado estancias postdoctorales en el campo de la geografía en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en el marco de los estudios asiáticos en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. También nos acompaña la profesora Diana Andrea Gómez Díaz. Ella es doctora en estudios políticos, profesora asociada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPI de la Universidad Nacional de Colombia. Dirige el doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de la misma universidad. Participó en el programa de sinología de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, profesora visitante del Instituto de América Latina ILAS, la Academia China de Ciencias Sociales CAS, la Universidad de Comunicaciones de Shaanxi en China y la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur. Le doy paso entonces a nuestros coeditores, Diana Gómez y Hernando Cepeda, quienes realizarán una breve presentación del libro. Buenas tardes. Bueno, pues es un honor estar con todos ustedes, compartiéndoles un momento muy especial para, pues, personalmente y para la Red Asia América Latina, la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Historia. Pues me siento muy afortunado, tengo que decirlo, porque este es un proceso editorial que tiene varios años. Comenzó alrededor de 2020, cuando todavía no imaginábamos que la pandemia de China iba a llegar. En un libro que hablara de China, llevábamos muchos semestres, por no nombrar varios años, trabajando el tema. Cuando ya estábamos en la puesta en escena, es decir, diseñando cómo iba a ser el libro, a partir de unas conferencias, pues surge este fenómeno que ya nos parece que fue hace mucho, pero es relativamente reciente, la pandemia del COVID, que tenía a China como epicentro. Entonces por eso me llama mucho la atención, me llamaba en ese momento, porque estábamos haciendo un libro que no nos habíamos planeado que fuera a tener como tema central un motivo de reflexión del presente. Para eso entonces decidimos, en aquel entonces, como les digo, alrededor de 2020-2021, comenzar una serie de conferencias junto con la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, la participación que habíamos hecho con la Red Asia América Latina, y eran reflexiones que tenían que ver principalmente con un tema que también, como les comento, muchas coincidencias que nos parecen muy atractivas. Y es principalmente eso que estamos viviendo actualmente, la presencia de China. Por eso el libro tiene un nombre seguramente largo, también atractivo en el sentido de que conjuga unas categorías de análisis y unas descripciones alrededor de la ruptura, de la disrupción. Y es que la disrupción, justamente, aquí lo que nos está mostrando es que el mundo, como lo habíamos concebido, cambió. Ese mundo del siglo XIX, de los estados nacionales, de repente, y del XIX y del XX, de repente se fue transformando en algo que nosotros, seguramente, espectadores del presente, no alcanzábamos a vislumbrar, y tiene como protagonista a las grandes potencias, a China, a Rusia, a Japón, por supuesto a Estados Unidos, no como nueva potencia, pero como un referente para toda esta discusión. Este libro
aborda en 9 fases, en 9 capítulos, todos esos temas. Es un libro que pues obviamente la invitación para que todos lo lean, para que todos ojalá lo compren, lo disfruten. Es un texto que se inaugura con una discusión muy rica alrededor de algo que se había hablado por allá en la década del 90 y que tenía mucho impacto, que era el choque de las civilizaciones. Un texto que de repente fue leído de una manera negativa, seguramente peyorativa, el concepto de civilización cayó en desuso, pero aquí vuelve y entra la categoría de una manera diferente y nos permite hacer como una especie de prefacio de una seguidilla de capítulos muy ricos de análisis geopolítico, análisis social y por supuesto en términos de análisis histórico. Me permito invitarlos también a que lean, y con eso ya le daré paso a la profesora Diana Gómez, me permito a que lean el capítulo que yo escribí, que tiene que ver con una reflexión también profunda sobre la presencia de China en el siglo XIX en el marco de la sujeción laboral de los que eran denominados gulis chinos o los esclavos chinos, la servidumbre china, tema que he venido tratando en diferentes espacios. Y con ese tema, aparte de la descripción de un escenario y de un contexto donde China es protagonista, nos enfrentamos a unas miradas muy diferentes del capitalismo y del liberalismo del siglo XIX, eso que estamos discutiendo justamente en este momento, en el 2024, cómo esos modelos hegemónicos, esos modelos podríamos denominar estructurales de nuestro comportamiento económico, político, están cambiando, y por eso creo que el esfuerzo que hemos hecho junto con la profesora Diana y con todos los que participaron en este libro fue construir un libro que les permitiera desde diferentes orillas, desde diferentes campos, desde la economía, desde la historia, desde la geopolítica, relaciones internacionales, que cada uno de estos temas les permita reflexionar sobre lo que estamos viviendo en el presente, obviamente con un pie allí en el pasado y en el lejano oriente, que es algo que nos hace a todos reflexionar como un grupo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia y por las palabras de mi colega Hernando. Yo quisiera contar que, bueno, esto surge como una iniciativa en la conversación informal con la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, y ahora vamos a escuchar a uno de sus representantes y coautores. Y Maribel, aquí tienes espacio, una de las coautoras, por favor, con su artículo sobre Japón, maravilloso. Bueno, yo quisiera como compartir junto con lo que Hernando comenta, que hay unos elementos que nos hacen un poco distintivos en esta aventura editorial, y es, lo primero, fuimos conformando una red, la red hacia América Latina, que nos fue, digamos, un poco el trampolín para empezar a conversar sobre estos temas, primero de manera, como les decía, un poco informal, ya luego de manera mucho más académica, para dar cuenta de unas realidades que efectivamente la academia tiene que evidenciar, y por eso nos pareció muy importante que estas conferencias que iniciamos en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas se convirtieran en un libro. Características, digamos, particulares de esta iniciativa. Primero, la interdisciplinariedad. El libro es tremendamente interdisciplinar, somos 10 autores de México y de Colombia, de diferentes universidades inclusive, y junto con los de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, y la interdisciplinariedad entendida no solamente como campos de estudio con unos objetos de investigación, sino con nuestro interés primordial en las interacciones y los procesos, que es algo además muy propio de los estudios de Asia y en general de países de Asia, en términos de que lo interdisciplinar se entiende de esa manera, no como campos tan parcelados del conocimiento que se encuentran, sino que realmente hay una imbricación. Lo segundo, la libertad en la forma y en el contenido. Digamos, ustedes van a observar en el libro que hay diferentes estilos y maneras de abordar, que también nos parecía muy válido que
que fueran tenidas en cuenta, porque hay muchas maneras de acceder al conocimiento y de dar cuenta de él. Lo otro, la alusión al pasado y al futuro, algunos artículos más mirando el pasado, pero otros también mirando el futuro. Y esa interrelación es muy importante para poder tener un mapa mucho más integral de lo que está sucediendo. De hecho, para darle contexto a todo este caudal de noticias que nos llegan todos los días respecto a lo que está pasando en el orden global y como no en países de Asia, y esta mirada hacia atrás de larga duración como en un ejercicio de prospectiva también nos es sumamente útil. En este sentido, la reivindicación de valores identitarios, pero también la llegada de nuevos valores y cómo se conjugan con estos valores antiguos. Y eso digamos, es parte de todo este abordaje de esta zona del mundo, porque particularmente estábamos mirando hacia el Asia, aunque también hay abordajes enfocados en la postura de Estados Unidos, por ejemplo, pues porque yo trabajo en el artículo, como en el artículo de Edgar Rebles. El otro elemento importante, Colombia quiere, que nos consideramos que Colombia quiere, no, necesita ampliar su mirada del mundo, como no en este momento, en este contexto, en el que definitivamente no podemos estar sin diversificar tanto la política exterior como en general la mirada académica. Esto es absolutamente indispensable, no podemos seguir en esa mirada miope y solamente hacia el norte cuando hay tantas opciones en un país absolutamente privilegiado desde el punto de vista geográfico. Todo eso entonces nos implicó trabajar en este libro que finalmente hoy sale. Y bueno, con esto cierro para después dar espacio a los comentarios que vamos a hacer sobre el libro y sobre lo que está pasando. Bueno. Hola, hola. A continuación, un aplauso por favor para la profesora Diana, nuestra editora también. Me permito entonces invitar a nuestro escenario al profesor Alcides Gómez Jiménez, uno de nuestros autores del libro Un Mundo en Disrupción. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Ciencias Económicas de la Université Catholique en Louvain y estudios doctorales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Es secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro desde el 2008. Actualmente es catedrático emérito de la Universidad Nacional. Ahora doy paso nuevamente a nuestro profesor Hernando Cepeda, quien orientará junto a la profesora Diana este conversatorio sobre el libro Un Mundo en Disrupción. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a nombre de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Como ya se ha mencionado, cuando se planteó este foro, era el comienzo de la pandemia. Sin embargo, llama tremendamente la atención el nombre, el rótulo que supieron aceptar nuestros colegas en la coalición, la Universidad Nacional en sus dos vertientes, la Facultad de Ciencias Humanas y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el IEPI, absolutamente de actualidad, como se dice, ¿cierto? Sin embargo, en esos 5 años se han presentado profundos cambios a los cuales quiero referirme, de tal manera que pueda establecer un lazo, un nexo entre el pasado inmediato y el presente y futuro inmediato, la conexión que existe allí. Para el primer caso, es obvio que hay que mencionar que nos estamos refiriendo a análisis en términos de larga duración, es decir, de procesos que toman muchas décadas, siglos. Cuando estamos hablando de una historia del capitalismo de los últimos 500 años, como hecho nuevo, y cuando estamos en este momento
en el ocaso de uno de los imperios, el imperio norteamericano, que estuvo precedido obviamente por el imperio inglés. Ese imperio inglés tuvo su siglo de oro en el siglo XIX. Se le llamó curiosamente la Pax Británica, encabezada por uno de las naciones más guerreras del mundo, Gran Bretaña. Presente ese antecedente guerrero hoy. Ustedes ven las noticias y encuentran que el Reino Unido y Francia son los que impulsan la guerra en Ucrania hasta el último ucraniano. Es decir, un escenario donde no quede un ucraniano. Entonces, atención, estudiantes del Colegio Liceo Rosselli. Atención, todos los estudiantes del Colegio Liceo Rosselli. Realmente se solicita el voto surge con la derrota napoleónica de 1814. ¿Sí? La derrota napoleónica. Pero va a ser en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente con la reina Victoria, como va a ejercer esa dominación a nivel en términos económicos. Hay unos indicadores que son sumamente interesantes. Inglaterra multiplica su imperio por muchas veces en relación a su territorialidad insular. Pero la característica económica es que se convierte en un país acreedor, es decir, un país que presta dinero al resto del mundo. Y ese centro tuvo su centro de gravedad en Londres, en la famosa City, es decir, el centro financiero de Londres. Bueno, al término de la Primera Guerra Mundial sucede un hecho económico también sumamente interesante, y es que ese Reino Unido deja de ser el país acreedor del mundo y se convierte en el país deudor. ¿Deudor de quién principalmente? Deudor de los Estados Unidos, que intervienen en la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, pero que son los que van a facilitar esa victoria aliada de Gran Bretaña, Francia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el centro de gravedad se traslada de la Cité de Londres a Nueva York, a Manhattan, el nuevo centro financiero. Es una transición que toma los años de posguerra y que va a definirse finalmente con la gran crisis mundial de los años 29 al 32. Entonces, a partir de ese momento son los Estados Unidos la nación acreedora, aquella que presta al resto del mundo. Bien, ¿hasta cuándo va eso? Dora. Entre tanto, hay la eliminación del patrón oro en la época de Nixon, de 1971, etc. Los Estados Unidos se endeudan con el resto del mundo. ¿Cómo? Con la emisión de bonos de deuda, bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que pagan un interés atractivo, y entonces de esa manera financian buena parte de su propio gasto como Estado, especialmente del gasto federal, con los recursos que absorben del resto del mundo, hoy estimados en
1,5 billón, $1,5 billones, y el principal acreedor de los Estados Unidos durante mucho tiempo fue China, justamente, con cerca de 1 billón. Hoy es el segundo. El primero es Japón, el segundo es China. Pero tanto Japón como China están saliendo de sus bonos, es decir, los están redimiendo. Entonces, obviamente que va por porciones. Bueno, eso para señalar, digamos, esos hechos económicos que son fundamentales. Hoy, ¿cuál es la conexión? Bueno, el declive, para decirlo en términos cómodos, el declive del imperio norteamericano realmente tiene un punto, que es la guerra de Vietnam, librada entre 1965 y 1975, después de la derrota de los franceses en su colonia, el Vietnam. Bueno, entonces, para que tengan una idea, fue una guerra donde los Estados Unidos perdieron 5.000 helicópteros, 5.000 helicópteros en esa guerra. Realmente dejaron un paisaje lunar por las bombas que se arrojaron, equivalentes a la totalidad de las de la Segunda Guerra Mundial en Vietnam. Bueno, los vietnamitas hicieron su mundo subterráneo para poder defenderse y poder derrotar al imperio. Ese fue el inicio. Bueno, hoy vemos lo siguiente: persiste en el ideario colectivo del llamado Occidente toda una tradición guerrera que está documentada a lo largo de más de 1 milenio, de una tradición absolutamente guerrerista. Bien, entonces Reino Unido y Francia encabezan el grupo de aquellos países que quieren comprometerse, pero no pueden realmente, están en una situación muy difícil. Los Estados Unidos, los hechos los precipitan con la elección de Trump a correr el velo y mostrarse tal como han sido, solo que la diplomacia, es decir, la hipocresía internacional bajo las formas diplomáticas, la ocultaron, pero Estados Unidos le da un golpe a todos, y ese golpe en el trasero de todos los países es presentado como la nueva forma descarnada y clara que recuerda ese pensamiento de Kissinger. Tal vez fue Kissinger quien dijo: ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo de los Estados Unidos es fatal. Entonces, eso en relación a la reacción de sus aliados inmediatos. Paro acá por un momento, puesto que es un conversatorio, y entonces, mil gracias. Sí, que está como conectado. Bien, bueno, sí, vamos a hacer la ronda. Yo quería hacer alusión no tanto al artículo que escribí, sino un poco como a una aproximación a lo que está sucediendo, ¿no? Pues algunas reflexiones. Y quería leer, porque no quería que se me escapara ninguna idea, además porque la escritura ayuda a afinar las ideas. Dice: la pandemia terminó de trazar las grandes líneas de ruptura evidenciadas con la crisis financiera internacional de 2008. La ruptura, paralelamente, se fue evidenciando en términos de reivindicaciones identitarias que han ido desbordando la convivencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se observa en una nación que, más allá de las diferencias políticas entre republicanos y demócratas, tiene una facción que aboga por el supremacismo blanco y atestigua el desmoronamiento de una nación que busca culpables afuera.
En Europa se observan movimientos que se pliegan hacia el nacionalismo a ultranza, buscando homogeneizar a su población en términos también identitarios, fracturando así a la Unión Europea. Somos testigos de un momento bisagra en la historia de la humanidad que evidencia que estamos frente a un mundo en disrupción. El mundo del orden global westfaliano, como lo conocíamos, y afincado en las instituciones de Bretton Woods desde la creación del orden internacional de la posguerra, con los sistemas políticos que conocíamos, sus economías y sus fronteras. Hoy avisoramos enormes diferencias entre la China de Xi Jinping y los Estados Unidos de Donald Trump. La paciencia y determinación en una mirada de largo plazo versus la capacidad para cambiar de enfoque en un día. El foco puesto sobre lo importante versus el foco puesto sobre lo urgente. La modernización conservando los logros del pasado versus más occidentalización, muchas veces a sangre y fuego, ¿no? Éxitos de la economía de mercado en sistemas considerados autoritarios versus democracias que se precian de serlo, condenando a grandes masas de sus ciudadanos a la pobreza alimentaria, a la pobreza educativa y a la pobreza sanitaria, en condiciones de neoesclavitud. Entre tanto, la guerra, sea bélica o sea económica, se proclama nuevamente, como lo fue en el pasado, como medio de control absoluto para gobernar personas, otros estados y territorios. Los hechos recientes evidencian una China que ante el comportamiento errático, incendiario y falto de diplomacia de Trump, se ve en la necesidad de reconsiderar lo que desde la antigüedad denominó las relaciones sino-bárbaras, dentro de su concepción de política exterior, que la han confrontado desde siglos con poderosos oponentes. El presente, al parecer, le está dando la razón a China cuando hoy Donald Trump personifica al bárbaro. Esta vez es el estadounidense orgullosamente provinciano en la percepción del mundo e incluso de su esfera inmediata, aunado con problemas de diferente orden, comenzando por desorden narcisista y paranoia, entre otros. El creciente aumento del centralismo del partido y el acartonamiento de los altos líderes chinos invisibiliza las fracturas internas. Esto le da ventaja a China desde el punto de vista de la unidad política, a la hora de tomar decisiones en materia internacional versus un Estados Unidos políticamente fragmentado en su interior. El proteccionismo de Donald Trump a través de la guerra arancelaria atenta contra el proyecto globalizador chino de abrazar el mundo, como se dice en chino, globalización. Las redes de infraestructura vial, ferroviaria, aérea, que han venido conformando una nueva geografía, conectada por el hierro y por el acero, y el incentivo al desarrollo de tecnología de punta en materia de transporte como punta de lanza de su iniciativa en la nueva ruta de seda que ya lleva 12 años de puesta en marcha, se ven enfrentados a una potencia proteccionista a ultranza. China está desplegando todos sus vínculos con el sur global para contrarrestar dicho mare magnum que se alza sobre su política comercial. Hoy, en materia de política exterior, Estados Unidos aboga por crear y recrear peligrosamente áreas de influencia. Me refiero a Estados Unidos y su vocación imperial de retomar el canal de Panamá, hacerse a Canadá y a Groenlandia. Por su parte, la reciente gira del presidente Xi Jinping por Vietnam, Camboya y Malasia ha confirmado su decisión de consolidar la influencia china en su entorno geográfico más inmediato. Su intercambio comercial con los 10 países de ASEAN, los 10 países del sudeste asiático que se agrupan en ASEAN, es ya el mayor intercambio comercial del mundo, por delante del transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea. El gigante asiático exporta al bloque de ASEAN más que a Estados Unidos, Japón y a la Unión Europea juntos. El geopolítico Nicolás Spykman introdujo el concepto de Gran Caribe. Robert Kaplan se refirió a la Gran China, aludiendo a los territorios del sudeste asiático herederos de la influencia histórica del imperio chino y activados por los intereses chinos de proteger su órbita de influencia a inicios del siglo XXI. En la actualidad se alude al Gran Israel, en su ambición por acaparar territorios que incluyen Cisjordania, Gaza, las alturas del Golán y visiones más extremas que hablan desde el Nilo hasta el Éufrates, para hablar del Gran Israel. Con ello quiero hacer referencia al advenimiento o recuperación de conceptos que desbordan al Estado-Nación, como se conoce tradicionalmente en Occidente desde 1648, es decir, estamos asistiendo muy posiblemente a la reinterpretación del concepto de Estado-Nación, como lo hemos conocido en el orden internacional westfaliano.
Vamos hacia una profundización de las diferencias en términos civilizatorios, casi que un abismo en términos civilizatorios, pero producto de esa confrontación en gran medida China-Estados Unidos. Sin embargo, paradójicamente, la humanidad va hacia la recuperación de las economías locales. Y en ese contexto, en la búsqueda precisamente de salidas frente a esa guerra comercial, en la búsqueda de una agricultura más ecológica, a la estructuración de nuevas formas de apropiarnos de la energía, con matrices fuera de la descentralización estatal, nuevas formas de bioeconomía, nuevas formas de recuperación del conocimiento tradicional, hacia la construcción de una verdadera biocivilización. Y es ahí, en esas nuevas tendencias, que Latinoamérica y el Caribe y Colombia, como uno de sus principales protagonistas, tienen mucho y tendrán mucho que decir. Bueno, eso era lo que quería compartir, un poco esa reflexión. Bueno, pues creo que es evidente la invitación que hace el libro, en el sentido de que tenemos una gama muy amplia en términos temáticos. Se inscriben diferentes y en variadas duraciones, en diferentes ritmos. Escuchando al profesor Alcides y a la profesora Diana, pues yo creo que todos pudieron observar que la obra ha buscado en gran medida aportar un documento que trae mucho conocimiento histórico, y así lo percibo yo. Tiene también unas preocupaciones de orden histórico contemporáneo, pero quisiera ir como cerrando con base en lo que ha señalado el profesor Alcides, en que esa es una historia que a pesar de que revisa, o no tanto revisa, analiza el siglo XX, el siglo XIX, es una historia que tiene unas raíces muy profundas en un periodo mucho más largo. El profesor Alcides hablaba de 500 años. Seguramente para los que estamos trabajando el tema de China, el tema de Asia, mencionar y hablar ese tipo de asuntos ya no nos resulta tan novedoso, pero muchas personas todavía conviven con una idea de Oriente desde una perspectiva casi que podríamos decir despectiva. Referirse a Oriente, por eso la famosa obra de Said, ¿no?, que del 78, de por qué el Oriente era visto y era construido desde esa narrativa. Hay reorientalismos, hay reoccidentalismos. Es muy interesante todo lo que está pasando, porque vale la pena detenerse a pensar el lugar que ocupan estos países en nuestra realidad más inmediata, pero no pensada simplemente como la realidad del presente de Donald Trump y Xi Jinping, que ya resulta muy atractiva, sino tratar de entender cómo aparecen estos actores. Esa es un poco la invitación del libro. Cómo aparecen los actores y cómo de repente nos encontramos en un mundo que nos parece novedoso y no lo es. Que China para nosotros llegue en 1960, 70, en unas condiciones completamente diferentes a las que conocemos ahora, nos presenta un escenario histórico muy distinto a lo que vemos ahora, la gran potencia económica militar, ¿cierto? Y cultural, para no quitarle lo más importante. Pero habría que investigar e ir un poco más atrás, porque eso que estamos viviendo, esos poderes, eso que llamamos aquí el orden global contemporáneo, antiguos poderes versus nuevos poderes, es una historia que podríamos ver que más bien es una historia cíclica, una historia que tiene a protagonistas que se van seguramente compartiendo unas herramientas, unos poderes, pero que nos trae en este momento a Oriente, voy a denominarlo así, aunque esa sea una categoría que
ustedes bien saben que está construida, que tiene un discurso seguramente occidental, hablar de Oriente, pero vemos a estos países con un peso histórico y con una necesidad de volver y de retomar lugares que nosotros no sabíamos o que seguramente desconocíamos, pero que ya tuvieron. La China ya fue potencia, muchas veces, lo mismo que Rusia, y por eso pensaría que el esfuerzo de todos los que trabajamos en este libro es invitar, y unas comillas, porque el texto se esforzó también en privilegiar ensayos, además de artículos y capítulos científicos en el rigor académico occidental. Buscamos mucho que el texto fuera de alguna forma también legible, no solo para el académico experto. Queremos hacer de esto una historia pública en algún momento. Hacer historia pública es que todos podamos leerlo y todos podamos entender qué es lo que está pasando allí. Y por eso el esfuerzo de este libro en compilar, en reunir temas que son de altísimo interés para la actualidad, para entendernos como sociedad, para entendernos como presente, como nación. ¿Qué papel ocupa Colombia aquí? ¿Qué papel ocupa Colombia frente a la China, frente a los Estados Unidos? Entonces, bueno, yo con eso creo que concluyo y muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, a continuación entonces le damos la palabra al público que nos acompaña. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario frente a lo que nuestros coautores nos han mostrado el día de hoy, o alguien quiere participar. Bueno, entonces pues agradecemos a todos por la asistencia. Les recordamos que el libro ya se encuentra disponible aquí en el stand, en la sección de la colección Hernando Falsborda, en la librería Campus, al interior de la universidad, y en la librería Nieves, que está ubicada en la carrera séptima, número 1973. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por habernos acompañado en el lanzamiento del libro Un Mundo en Disrupción.